Cordial saludo, mi nombre es Catalina Estefi Sánchez Herrera, estudiante del programa de Psicología en el curso de Psicología Social. En esta ocasión nos reunimos con el propósito de hablar sobre un fenómeno que acrecienta en los diversos países de tanto Colombia como el mundo, pues han recibido numerosas personas migrantes, principalmente provenientes de Venezuela, que han tenido que dejar a sus países para buscar mejores oportunidades, que enfrentan al llegar a estos lugares dificultades económicas, laborales, de comprensión y genera tensiones y actitudes discriminatorias en las comunidades que las reciben. Por esto, en estas entrevistas tenemos el propósito o tuvimos el propósito de conocer las experiencias, las percepciones sobre cómo el proceso migratorio se fue dando y tiene pues fines exclusivamente académicos en el marco de este curso con la intención de promover la comprensión y el respeto hacia la población migrante. Por tanto, queremos iniciar nuestro conversatorio con la primera pregunta que habla sobre qué fue lo que más nos impactó de las entrevistas que realizamos. Bueno, un cordial saludo para todos. Mi nombre es María Camila. Yo inicio con esta primera pregunta, ya que mi entrevistada fue una venezolana. Ella me expresaba que el llegar al país fue un poco complejo, ya que en el trayecto tuvo que tomar varios vehículos. Primero tuvo que andar muchas veces, muchos kilómetros, tomó un bus, luego tomó pues, una barca, fue estafada. Ella me comentaba que fue muy difícil por el tema de la discriminación, ya que en ese país se había muy arraigado por la discriminación. Había mucha escasez. Entonces, lo que más me impacta de esta historia es ver cómo las malas administraciones políticas nos obligan a salir de un país donde ya estamos acostumbrados, donde estamos adaptados, donde está nuestra familia, nuestros amigos, en donde ya está nuestro núcleo y es sales o sales. Entonces, esto fue lo que más me impactó, el hecho de cómo tuvo que transportarse para llegar a este país y llegar sin nada. Muchas gracias, María Camila. Ahora queremos escuchar la opinión de Ana acerca de qué fue lo que más le impactó de las entrevistas que realizó. Buenas tardes, mi nombre es Ana Patricia y mi respuesta a la primera pregunta, sin duda alguna, es que lo que más me impactó es que esta niña de 13 años tuvo que salir de su país con su familia, con sus hermanos pequeños y su madre, huyéndole a la pobreza y a la escasez también. Llegaron primero, tuvieron el destino de Alemania, o sea, migraron 2 veces y después vieron que en Alemania era imposible establecerse y tener mejores oportunidades que en Marruecos. Y entonces como segunda opción tenían España, vinieron a España. Y lo que más me impacta es que tuvo que ser ella, que era la más avispada, por decirlo de alguna forma, de su familia, porque venían sin un padre, que un padre quieras o no, pues es un respaldo muy grande. Y fue ella la que se hizo cargo de la situación, de buscar un hogar, de matricular sus hermanos en las escuelas, de ir puerta a puerta vendiendo pan, por ejemplo, de que sacara esa fuerza de mujer adulta para proveer a su familia y para buscar el sustento diario. Sin duda alguna, esa es la experiencia que más me impactó. Bueno, yo creo que en mi caso me pareció bastante impactante de las tres entrevistas fue la capacidad de resiliencia y de adaptación que tuvieron estas tres mujeres, porque demostraron que el reto, enfrentarse a los retos de empezar en un país distinto es complicado, pero vieron la manera de cómo sobrellevar las cosas. Por ejemplo, de lo que hablaba Ana, de la chica Siham, la verdad, esa chica tan joven, tan pequeña, aprendiendo otro nuevo idioma, aprender incluso tres idiomas, nos decía ella. Entonces, ayudar a su familia, trabajar, o sea, hacer todo para poder salir adelante, ella y su familia. Me pareció que pues, nos demuestra que el proceso de migración pues, implica muchas pérdidas, pero también trae como un camino de crecimiento. Por ejemplo, en el caso de Ángel, me pareció bastante bonito el hecho de que ella tiene una actitud muy agradecida porque dice que siempre pues ha trabajado mucho, pero que valora muchísimo las oportunidades que este país le ha ofrecido. Y en el caso, por ejemplo, de Nadia, de la colombiana que se fue para Australia, me encantó, fue como la determinación de que fue una meta que se propuso y que sabía que iba a ser difícil, sabía que iba a ser complicado, que perdió dinero, que duró mucho tiempo sin trabajar, que empezó trabajando como domiciliaria en una bicicleta en un país que no conoce. Siempre fue difícil, pero sin embargo ella se propuso la meta de avanzar profesionalmente y todo por en busca pues, de un mejor futuro para su hijo. Por tanto, sí, concluimos que las tres entrevistas tuvieron bastante impacto en nosotras. Porque realmente lograron sobrellevar las dificultades y reconstruirse con una esperanza, con gran esperanza y con esfuerzo. Para dar continuidad a nuestro conversatorio, tenemos la segunda pregunta que habla sobre las vivencias o situaciones que encontramos que eran similares en nuestra entrevista. Sé quién de mis compañeras quiera continuar con esta respuesta. Bueno, yo tomo la palabra en esta pregunta. Para mí, las dos entrevistas más similares fue la que yo realicé y la de mi compañera Kathleen, ya que estas dos entrevistadas decían
que a pesar de que inmigraron a un país completamente nuevo, donde fueron estafadas, donde su proceso fue bastante difícil, aún así se pudieron adaptarse, realizaron trabajos que nunca pensaron hacer. Por ejemplo, en mi entrevista, ella me decía, yo me dedico a trabajos de hombres, en donde se estuca, se pinta, se pesca, yo no le veo problema hacer ningún trabajo, ya que todo lo veo como una oportunidad. Y lo mismo veíamos en la entrevista a nuestra compañera, donde ella primero fue domiciliaria, donde tuvo la oportunidad de hacer muchos trabajos antes de poderse ubicar en sus estudios. Entonces, para mí estas dos son muy similares, ya que tuvieron muchas oportunidades gracias al país donde llegaron, se supieron adaptar a pesar de las adversidades y aún así se siguen superando y tienen planes a quedarse en ese país y seguir creciendo profesionalmente. Bueno, yo lo que identifiqué como elemento común es sin duda el motivo de la migración. Todas las entrevistadas coinciden en que lo que las impulsó a salir de sus países fueron las ganas de salir adelante, de mejorar su situación económica y el deseo de transformar la realidad, ya sea para progresar en el ámbito laboral, como fue el de la compañera que estuvo en Australia, y continuar sus estudios. Ese impulso llevó a estas mujeres primero a ser muy valientes y después a enfrentarse a actividades desconocidas y bastante hostiles, como decía María Camila, porque trabajar limpiando edificios para recién construidos, pues lo que tú dices son trabajos muy masculinos que requieren de una fuerza física extrema, o por ejemplo como el caso de Siham, que tuvo que salir a vender pan de puerta a puerta, o como la experiencia de la entrevistada que está en España, que tuvo que dedicarse a hacer labores domésticas. Han hecho trabajos a los que no estaban acostumbrados y han decidido sacar esa resiliencia sin importarles nada, de coger una bicicleta y hacer domicilios para salir adelante, para subsistir y de esa manera pues comenzar a construir un mejor futuro, ya sea en un beneficio propio o pensando en el bienestar de sus familias, sin duda. Sí, tienes toda la razón. Yo pienso que pues, en el análisis de las tres entrevistas estoy totalmente de acuerdo con Ana. La primera similitud fue eso, la necesidad de buscar nuevas oportunidades. Ellas se movieron por el mismo motivo, sea económico, educativo o familiar, igual su motor fue el buscar una nueva oportunidad. Creo que también otra de las similitudes es la adaptación cultural, como ellas buscaron la manera de adaptarse, de ubicarse en el nuevo país, de aprender su nuevo idioma, aprender reglas, aprender costumbres para poder desarrollarse socialmente en este nuevo lugar al que iban a llegar. Y creo que también es importante resaltar que ellas hablan acerca de cómo la comunidad y de las relaciones humanas fueron una ayuda bastante importante para que ellas pudieran subsistir en estos nuevos lugares. Entonces, pues, estas vivencias reflejan que migrar no es solamente como moverse geográficamente, sino que también es como reconstruir una identidad, de Renacer. adaptarse a una nueva realidad. Y eso Entonces, creo también nos lleva a pensar que migrar no siempre es discriminación, porque también hemos encontrado un apoyo social y que han podido reconstruir una red de apoyo a pesar de que se sufre racismo y discriminación. Claro, es normal, es, cada uno ama su país y tampoco quiere que venga gente de otros sitios. Yo hablo desde mi propia experiencia porque yo también soy migrante, también lo he sentido, no tan fuerte como otras culturas. Por ejemplo, las árabes en España son culturas muy discriminadas, las latinas no tanto, pues porque compartimos un idioma o una cultura muy más similar y sin embargo encontramos un apoyo social grande y también formamos una red de apoyo al final, porque no todo el mundo es malo, también hay gente muy buena en los otros países que te ayudan, te dan una mano y eso también fortalece el migrar. sí, Es tienes cierto, toda por la ejemplo, razón. para complementar un poco lo que nos dice nuestra compañera, por ejemplo, mi entrevistada que es de la problemática de los venezolanos, con ese tiempo que hubo de que no, es que ellos son los que roban, los que están dañando el país, ella me comentaba, me decía, era muy complejo conseguir trabajo ya que tenía yo la etiqueta de que iba a hacer algo malo. Es el estigmatismo que se le pone, Exactamente. lo que llamas Y lo etiqueta. que, exactamente, y lo que tú decías, no todas las personas son malas. Hay algunas que se toman el derecho de darla como el sinónimo de la duda. Y esto pasó con pues, con mi entrevistada. Ella me decía, yo llegaba a buscar un trabajo y muchas veces por simplemente mi acento me decían que no. Pero así como encontré con muchas personas que me cerraron puertas, hubieron otras que me abrieron las puertas y me dijeron, dale, demuéstrame que puedes. Entonces ella me decía, yo simplemente veo todo como una oportunidad y no me tomo nada personal. Entonces, es como para complementar ahí de que es muy cierto de que no todos los países tienen discriminación y hay unas personas que se toman el tiempo y la oportunidad de conocer a las personas. Ok, muchas gracias. Bueno, creo que para dar paso a la siguiente parte de nuestro conversatorio, vamos a hablar acerca de los conceptos teóricos desde las lecturas que hicimos, aplicados pues como tal al proceso migratorio, al fenómeno migratorio. Quiero dar inicio porque hice mi lectura desde de Yáñez, que está basada en la teoría de Berger y Luckmann y habla sobre la construcción social de la realidad.
Entonces, hay tres conceptos como principales que nos pueden ayudar a entender mejor el proceso migratorio, que tiene que ver con la externalización, la objetivación y la internalización. En el primer lugar, la externalización se refiere como el proceso mediante el cual las personas proyectan su mundo interno hacia el entorno. Entonces, su mundo interno, sus pensamientos, sus valores, sus costumbres, como en el caso de los migrantes, esto evidencia cómo llegan ellos a un nuevo país y tratan de mantener su cultura, tratan de mantener sus tradiciones, su forma de hablar, sus hábitos culturales, su forma de vestir, expresando incluso su identidad desde la comida, desde la música, desde el idioma, mostrando cómo su cultura de origen sigue viva dentro de ellos. En el segundo lugar, podemos encontrar el concepto de la objetivación, que ocurre cuando las costumbres y las creencias de una sociedad se perciben como algo natural e incuestionable. En el fenómeno migratorio, esto se da cuando las comunidades receptoras construyen realidades sobre quienes son los migrantes, por ejemplo, que asocian con ciertos estereotipos, que era lo que hablamos ahora, o los consideran una amenaza. Para el empleo, para su seguridad. Entonces, estas percepciones son verdades objetivas. Todos tienen esa mentalidad y han construido discursos alrededor de esa idea y en sus medios de comunicación y sus experiencias colectivas, y entonces resulta que todos tienen la misma experiencia acerca sobre sobre esta población migrante. Y por último, pues tengo la internalización, que explica cómo los individuos incorporan las normas y los valores de la sociedad a la que llegaron. Entonces, las personas migrantes se da cuando comienzan a adaptarse al nuevo entorno, ellas recogen las expresiones locales, se adaptan a las costumbres, entonces empiezan a integrarse más. Y pues, sin embargo, pues esta adaptación no es fácil porque implica que sea un proceso de reconstrucción. Entonces, la identidad de ellos cambia, se negocia un poco entre su cultura de origen y la cultura a la que llegaron. Entonces, pues en conclusión, estos tres conceptos nos ayudan a entender que la migración no es solamente como un desplazamiento físico, como lo decía antes, sino que tiene que ver una transformación simbólica, es una transformación social, y podemos analizar que desde allí los migrantes construyen su nueva realidad, como la sociedad que los percibe y cómo los grupos influyen mutuamente, tanto los que los reciben como ellos que llegan influyen en la creación de la realidad nueva. Bueno, yo doy continuidad ya que yo tengo la lectura de Bello Dávila. Este habla sobre la inclusión, sobre cómo se maneja el hecho de llegar a una nueva comunidad, cómo el hecho de yo actuar no significa que otra persona me vaya a imitar y cambiar su pensar. Puede cambiar su actuar, pero no sus pensamientos. Entonces, tomé citas un poco más textuales y dice de la siguiente manera. Las predicciones aprendidas que guían las respuestas del individuo hacia objetos o situaciones sociales. Esto se encuentra en la página 94. Como anteriormente lo decía, Bello Ávila hablaba de que aquellas personas que se llevan a una nueva comunidad tienen dos pensamientos, el subjetivo y el propio. El subjetivo es que pueden tomar las actitudes de una persona influyente o simplemente pueden tomarse retraídos ante estas situaciones. Por el hecho de actuar de una manera no significa que su pensar haya cambiado. Él lo decía más que todo era en el hecho de los estudios que realizaba, en donde las personas con poca educación o poco nivel socioeconómico tenían más influencia, ya que ellos tenían un raciocinio un poco menor y eran más fácil de influir. Otra cita que saco de esto es permitir que el sujeto ubicarse frente al entorno y responder coherentemente a las demandas sociales. Eso se encuentra en la página 95. ¿Por qué lo tomo? Ya que en la migración, como normalmente lo decíamos, ellos se tienen que adaptar. Tienen que cambiar sus propias costumbres. Aquello como lo veían normal en su país, al llegar a un país nuevo, hay cosas que no son normales para ellos, se tienen que adaptar. Y no porque se adapten significa que cambien su pensar o que para ellos ya sea normal. Simplemente tratan de vivir en una comunidad nueva, adaptarse para poder ser aceptados, pero no significa que su pensar haya cambiado. Otra cita que saco son las actitudes cumplen funciones de defensa del yo, de expresión de valores y de ajuste al entorno social. Esto se encuentra en la página 105. Esta la saqué para concluir de que nosotros somos personas con valores o sea, nativos, nosotros somos el reflejo de nuestro hogar, de nuestras creencias, de nuestras culturas, nuestra religión. Sin embargo, al migrar a otro país tenemos que tener una perspectiva un poco más abierta porque nos enfrentamos a muchos cambios y eso es lo que nos han manifestado nuestros entrevistados, de que no solamente les cambió su forma de vivir, sino de pensar, de buscar otras formas de buscar la vida, de enfrentarse a retos que jamás pensaron hacerlo en su país. Entonces, este hecho de inclusión, como nos lo decía Bello Dávila, es la forma de resiliencia del ser humano a darse cuenta de su capacidad adaptativa en muchos entornos que nunca pensó estar. Gracias, María Camila. Bueno, la lectura que yo escogí fue la de Sánchez Corral 2022, que es un programa de acompañamiento psicosocial y promoción de la justicia social para personas refugiadas en la Ciudad de México. Como sabemos, México es una escala muy importante para la migración, ya que es el paso más próximo para Estados Unidos, que es donde en realidad las personas que pasan por México es donde quieren llegar. Esta lectura, como lo dice su nombre, es un programa de acompañamiento psicosocial hecho por estudiantes de una universidad mexicana. Yo encontré tres conceptos que me llamaron mucho la atención y el primero se llama síndrome de Ulises.
Este síndrome es un cuadro reactivo de estrés que se presenta en las personas migrantes y que según Achotegui en 2017 no corresponde a un duelo migratorio clásico, sino que sus síntomas principales incluyen la separación forzada de los seres queridos, lo que implica la ruptura del apego afectivo, que es un sentimiento que duele mucho, es un sentimiento de desesperanza ante el posible fracaso del proyecto migratorio, de las ausencias de oportunidades y del nuevo entorno. Además, se manifiesta la lucha constante por la supervivencia y el miedo al terror experimentado durante los viajes migratorios, especialmente cuando hay situaciones extremas en los desplazamientos, como manifestaba, por ejemplo, María Camila antes, de que su entrevistada tuvo que coger muchos buses, también creo que nos habló de un barco o algo así. Y, por ejemplo, en mi caso, mi entrevistada, aunque llegó en avión y venía con una visa de turista, no tuvo mucha dificultad con eso, pero ella me contaba fuera de la entrevista que su papá, que también viajó de Marruecos, él viajó en patera. Patera es un barco muy básico. Incluso a veces son barcas hinchables, de estas que se inflan, que son basiquísimas, y atraviesan el estrecho, que aunque es muy cerca, es mar, es profundo, es hostil. Entonces este síndrome nos explica un poco como todo este sentimiento, todo el miedo al fracaso, al desarraigo, a los desplazamientos hostiles. El segundo concepto es la intervención comunitaria y el acompañamiento psicosocial. Eh, Se trata de un programa que integra tres aspectos esenciales: la adaptación al nuevo país, el bienestar emocional y la salud mental. El enfoque parte de una atención integral que incorpora la perspectiva de los derechos humanos, fomenta la autonomía de las personas usuarias y promueven la no discriminación y la toma de decisiones informadas, y se caracteriza por brindar un trato cálido y emplear un lenguaje claro y comprensible. México, al tener este fenómeno tan marcado en estos sitios, a pesar de que son hostiles y de que padecen un montón de situaciones complicadas, también tienen un acompañamiento psicosocial de estudiantes de psicología de varias universidades. Entonces, por eso cogí este concepto, porque incluye la psicología, la universidad, y me parece que están haciendo una labor importante a personas que están sufriendo síndromes como el de Ulises, y me parece súper bonito pues que haya en estas situaciones por lo menos esa red de apoyo transitoria para que ellos puedan tener una tranquilidad y sentirse un poco más acompañados en ese proceso. Después tengo otro concepto que es la justicia social, que tiene que ver mucho con la reducción de riesgos. Entonces, Marcelo Pacman enfatiza que la promoción de la justicia social a través de acciones concretas que buscan mejorar tanto la salud como las condiciones generales de vida de las personas, y que este modelo aborda 12 ámbitos fundamentales, que son la salud general, la salud mental, las adicciones, la educación, el trabajo, la vivienda, el transporte, los asuntos legales, la violencia, la etnicidad, las redes de apoyo y la asistencia social. O sea, entender estos aspectos nos permite comprender mejor el fenómeno de la migración, ya que muestra cómo las diferentes áreas de la vida afectan el bienestar y la adaptación de las personas migrantes. O sea, no solo es migro, llego y ya está. No, esto incluye un montón de situaciones, de vivencias que no solo son físicas, sino que también involucran las emociones, la salud mental. Entonces, por eso elegí estos tres conceptos, porque yo sabía que las demás escogerían conceptos más básicos como, y no menos importantes, como la discriminación o el estigmatismo, y estos me parece que son súper importantes que los entendamos, y sobre todo el síndrome de Ulises, que yo, por ejemplo, personalmente lo desconocía y me pareció un término súper acertado para lo que sienten todas las mujeres que hemos entrevistado, incluyendo la entrevista que está por escrito, que también la vamos a incluir en la presentación, porque la compañera, como ya sabemos, está pasando por un momento complicado, sin embargo, hace parte del trabajo. Compañeras, muchas gracias, y le doy paso a Catalina Steffi para que por favor hagamos la conclusión final.
Bueno, muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Mayra. Realmente fue bastante significativo todos los conceptos que tuvieron en cuenta a partir de sus lecturas. Realmente fueron muy acertados para comprender mejor este fenómeno migratorio e entender mucho mejor a las personas que entrevistamos. Y pues creo que lo único que queda por decir es que la conclusión de todo esto es que las entrevistas nos permitieron una enseñanza profunda con respecto al tema de la migración, que no es solamente cambiarse de país. Cambiarse de un lugar a otro no es una transformación geográfica únicamente, sino que viene de una transformación del ser, de la mente, del espíritu, de todo, de reconstruirse nuevamente esa persona. Y pues cada una de esas historias nos mostró cómo con esfuerzo, empatía, con la educación, las personas migrantes no solo buscan cómo sobrevivir, sino que también buscan la manera de que este nuevo país los acoja, de que se puedan adaptar a esta nueva situación. Y desde la psicología social, creo que es bastante importante que comprendamos que detrás de cada proceso migratorio hay emociones, hay luchas, hay sueños y que merecen ser escuchados y valorados. Todas estas personas tienen en común que tienen una razón para salir de su comodidad, porque estar en nuestros países, con nuestra gente, con nuestra comunidad, nuestras costumbres, es estar cómodos, pero siempre hubo algo que nos movió a que realizaran este proceso migratorio y no simplemente decir voy a cambiar de ciudad, de que voy a cambiar de país, sino que hubo algo que los movió y tuvieron que pasar por muchísimas dificultades, tanto físicas, sociales, económicas, como psicológicas, como lo que nos decía Ana del síndrome de Ulises. Son distintos conceptos que puede que nosotros en este momento no conociéramos en términos, pero que todas estas personas, desconociendo los conceptos y la teoría, lo están padeciendo. Entonces es bastante importante que desde la psicología social se estudie este proceso para ver si logramos un poquito, una sociedad un poquito más empática y un poquito más receptiva en los procesos migratorios a todas estas personas que tienen bastantes dificultades para adaptarse a este nuevo lugar. Entonces, agradezco mucho la participación de todas mis compañeras y creo que hasta aquí llega nuestro conversatorio. Muchísimas gracias, compañeras. Muchísimas gracias a todas.